Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hola, muy buenas noches a todos hermanos, espero que estén súper bien y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos como siempre a hacer como ese resumen de lo que vimos la semana pasada y yo creo que fue un buen inicio realmente porque estuvieron participando, los vi que estaban bien animados, así que le queremos agradecer a nuestra invitada y por supuesto a todos ustedes que están como cada noche con nosotros. Y bueno, a ver, me gustaría que ustedes puedan compartir en los comentarios si se acuerdan cuál fue el tema de la semana pasada, ya que estuvieron comentándolo pues para ver si lo recuerdan y a la misma vez pues vamos trabajando ahí un poquito en el cerebro para ir recordando todas esas cosas. La noche de hoy no es la excepción, como siempre se los digo. Esta noche, como se los dije también a todos los que estábamos en la formación el lunes, vamos a estar hablando sobre enfermedades raras del sistema endocrino y para eso nos van a estar acompañando dos especialistas, dos acompañantes, dos personas que están allí dentro de la fundación, así que no se vayan que ya volvemos y ya comenzamos con su programa Sanamente. Hola, bueno, como ya les dije, esta noche vamos a estar hablando sobre enfermedades raras y dos cositas. La primera, pues que es un tema súper interesante, como les dije ahorita, cada vez se descubren muchas más cosas que tienen que ver con el sistema endocrino y realmente, aunque uno no lo piense y uno piense tal vez en otros sistemas antes del endocrino, pues créanme que tiene muchísimo que ver no solamente con la salud física, sino con la salud mental. Entonces el día de hoy nos acompañarán dos especialistas, como les dije, una trabajadora social y una psicóloga. ¿Qué quiere decir esto? Que como siempre el ser humano es un ser psico, bio, socio, espiritual. Estamos trabajando diferentes aristas y todas tienen que ver con lo mismo porque todas nos afectan. Y como el sistema endocrino es una parte tan importante de nuestro cuerpo, adivinen qué cosa aparece por ahí que últimamente tenemos bastante y uno escucha muchísimo con los pacientes y todas las cosas, el estrés. Así que bueno, le damos la bienvenida a Perla que nos está acompañando esta noche y pues otra de las cosas que les quería comentar es que nuestra segunda invitada está en camino. Ustedes saben, los tranques en Panamá son así bien terribles y a veces pasan cosas, entonces para no estresarnos la vamos a esperar con calma y mientras vamos a estar conversando con Perla que bueno ya está aquí con nosotros. Hola Perla, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, de verdad que súper contenta y feliz de poder compartir con ustedes y estar aquí en Sanamente para hablar un poquito sobre todo el rol del cuidador cuando en casa tenemos un paciente con un diagnóstico, sobre todo cuando este diagnóstico en realidad pues es una enfermedad rara, muy poco conocido, donde a veces pueden pasar meses o hasta años para poder encontrar cuál es el diagnóstico. De verdad que sí. Ok, sí, y es una de las cosas tal vez más complicadas porque, saben, o sea, no se conocen tanto, son cosas que están investigando y que a veces van teniendo síntomas que se parecen a otra cosa. Y una de las primeras cosas que siempre suceden, ustedes ya saben que si ven Sanamente, que hemos tenido otros grupos que han pasado por aquí de asociaciones de enfermedades raras. Una de ellas fue el grupo de disautonomía y si recuerdan en aquel episodio nos hablaban de que hay que hacer muchísimos estudios porque dentro de los síntomas que tiene esta enfermedad o esta condición
se parecía a muchas otras, entonces hay que ir descartando. También tuvimos a Natalie Harris hablándonos del lupus, que es otra enfermedad que uno tiene que ir descartando muchísimas cosas. Y pasa lo mismo con las enfermedades raras del sistema endocrino. Cuéntanos un poquito sobre este acompañamiento que realizas en la fundación, porque tú estás como voluntaria. A ver, cuéntame qué haces, cómo llegaste ahí, esa historia, y además que me cuentes un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué has estudiado, para que la gente te conozca un poco. Bueno, como no, Ángela, soy psicóloga. Pueden encontrarme en la cuenta Perla John Psicóloga. Y más que todo, inicié como voluntaria, sigo siendo voluntaria en ASOES Panamá. ASOES es la Asociación de Pacientes y Familiares con Enfermedades del Sistema Endocrino. Y da la casualidad que conozco a la presidenta, trabajamos en algún momento juntas en una fundación. Ahí nos conocimos, ella empezó apenas a hablarme de este proyecto, no había nada todavía como, nada más era la idea, era la idea de crear este proyecto porque, bueno, ella tiene una experiencia de vida que me gustaría que ella lo pueda contar, pero ella estaba viendo una necesidad, sobre todo para los padres que cuando te dan un diagnóstico no saben qué hacer. No, o sea, pasaron muchos meses donde los doctores, enfermeros, enfermeras, pues no daban con el diagnóstico per se. Y ella me empezó a hablar de su experiencia y yo dije, wow, esto de verdad hay que apoyar. Es una causa que no todo el mundo conoce. Y si se empieza a dar psicoeducación, se empieza a hablar del tema, pueden entonces otras personas conocerlo y poder hablarlo, porque hasta en la misma sociedad como en el círculo médico, no todos tampoco manejan esta información. Así es. Y así fue como empezó, yo me uní a la causa, yo dije, yo quiero participar, dime en qué puedo ayudarte. Y bueno, ahí empezó todo el tema de constituirlo de manera como ya más formal, ¿no? Claro. Reconocida a nivel nacional. Y más que todo lo que yo hago es realizar talleres de autocuidado, de bienestar, de relajación, recursos para efectivamente reducir el estrés. ¿Por qué? Porque esto, por lo menos las enfermedades del sistema endocrino tienen algo muy, muy peculiar, que es el tema del cortisol. Y hay que manejarlo bien. El tema del cortisol, cuando se dispara, el paciente puede quedar hasta hospitalizado. Y hay que llevar entonces un proceso, darle recursos, herramientas para que precisamente puedan manejar estas situaciones muy estresantes. Con darte un ejemplo, puede un niño, un adolescente, tener a lo mejor una caída, rasparse, y el mismo cuerpo en sí se siente estresado ante esta situación y puede el niño o el adolescente o el adulto llegar a urgencia. Entonces, tener recursos a manos, saber cómo actuar, porque aparte de eso, en la ciudad, a nivel mundial, hay mucho estrés, hay muchas situaciones en diferentes áreas, noticias, que nada más las noticias pueden llegar hasta estresarnos. Sí, y una de las cosas más comunes es la escuela, el trabajo, y es algo que hacemos todos los días, ¿no? Esa parte es bastante complicada porque sí, a veces nos demandan mucho y no sabemos nosotros cómo tal vez sacar ese estrés. Y es una de las principales causas en todas estas enfermedades y en todas estas alteraciones, como muy bien lo dijiste, hormonales. Yo creo que una de las cosas que más pasa en Panamá es que los médicos, si bien es cierto, son muy buenos, todavía les falta información. Y cuando al médico le hace falta información, el paciente también queda con la incertidumbre. Porque claro, cuando tú llegas a un especialista y el especialista te explica, te dice, tranquilo, vamos a trabajarlo, porque en realidad debe tener un tratamiento. Y aunque no se conozca muy bien, pues uno se va haciendo pruebas. Pero si uno llega donde un especialista y te pone el escenario más dramático, tus niveles de estrés subirán
pero hasta por lo que el médico te dijo, y uno vive en una constante de miedo, de frustración, en medio de, me imagino también los medicamentos, en medio de los exámenes, en medio de todas estas cosas, y realmente es una situación muy complicada porque, bueno, es la primera vez cuando me contactaste, y quiero decirles a todos que yo conozco a Perla, es mi amiga de la universidad y todo lo demás, pero me contacta por el tema de la asociación y yo empecé a buscar, porque realmente pues sí conozco del tema del cortisol y todas esas cosas, pero no sabía que existía una asociación y eso me hizo sentir muy bien porque uno no está solo, pero a veces Exacto. uno no sabe que existe. Entonces, cuéntame un poquito de cuando la persona está en la asociación. Tú me dices que eres voluntaria, me dijiste que haces los talleres, pero además de eso, ¿cómo debería ser como este acompañamiento psicológico de este tipo de pacientes? Bueno, te comento un poquito para que entremos en panorama. Ajá. Aquí en Panamá, cuando hay un diagnóstico, pues hay una ley que regula precisamente la información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ONG no podemos saber si esta persona o este niño o este adolescente tiene el diagnóstico porque no es permitido mencionar quiénes, los nombres y poder contactarlo. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos como una limitante, porque cuando te dan un diagnóstico, Ángela, tú sabes muy bien el tema, aquí de verdad entra un duelo de salud. O sea, Así es. perdí la salud o mi hijo perdió la salud, y aunque tú seas la madre o el padre, tú tienes un duelo también Por supuesto. como cuidadora de tu hijo, de tu hija o de ese familiar. Entonces, nosotros de alguna manera intentamos llegar a las personas, pero no es fácil encontrar información en las mismas instituciones, sobre todo las públicas, dar información como que, mira, aquí está esta ONG, no lo manejo bien, pero creo como que el tema de confidencialidad es muy importante. Entonces ya la persona cuando llega a la ONG es porque buscó y buscó y buscó y de pronto nos encontró. Y eso es lo que ocurre en realidad. Entonces es un grupo de apoyo, es un grupo que en realidad tratan como de compartir sus experiencias. En otras ocasiones que ocurre que en Panamá no hay medicamentos. Y conseguir los medicamentos afuera tiene un alto costo, aunque conseguirlos puede salir un poco más económico fuera del país, pero comprarlo y que te lo traigan hasta acá, ubicarlo, pues genera unos gastos más que hasta te pueden salir igual o más del costo de lo que saldría aquí en Panamá. Así que a veces hay pacientes en este grupo que dicen, ¿sabes? Ya no estoy utilizando esta medicina, ¿quién la necesita? Saber que yo no tengo el dinero, saber que yo no tengo la facilidad porque no tengo económicamente la solvencia, Claro. Y que pueda tener medicamento por un mes más cuando a veces no hay a nivel nacional, de verdad que es un alivio. Es un poco como que te quita un poco de esa carga y es como un poco más llevadero. Entonces, ¿qué se hace en la fundación? Hacemos eventos, talleres para recoger dinero y precisamente tenemos menores de edad, o sea, niños de primaria que tienen una condición económica baja y tratamos como de conseguirle medicamentos por cierto tiempo, pero la realidad es que no es fácil. No es fácil a veces llevar los talleres o la participación, pero tratamos de dar siempre docencia, explicar de qué se trata, cómo es, qué ocurre, si hay síntomas, qué es lo que tienes que hacer, qué puedes preguntar y demás. Ok, y bueno, en verdad que es muy bonito porque de hecho hasta hacerse los exámenes que tienen que ver con todo esto del sistema endocrino son muy costosos y en muchas ocasiones hay que enviarlos al exterior para que sean revisados, ¿no? Entonces, qué bueno poder tener además este otro apoyo
y que sea, es una cuestión como de comunidad. Al final yo creo que el ser humano siempre se siente mucho mejor, el ser humano siempre se va a sentir acogido, cuando tiene otras personas que también están pasando por lo mismo, porque tal vez una persona pensará de que, pero el estrés no hace nada, pero para todos los cuerpos el estrés no es igual. Y quiero comentarte algo que recientemente descubrí, que estos pacientes que ya tienen un diagnóstico sufren doblemente de estrés, por decirlo así. Si yo de por sí camino 45 minutos y yo me excedo unos 10, 15 minutos más, yo puedo tener una recaída. Entonces, el tema de las dosis, cuando uno sabe que va a entrenar un poco más fuerte, o va a venir una competencia, o va a venir alguna situación externa, es muy importante pues conversarlo con su médico y consultar si es pertinente subir un poco las dosis de algunos medicamentos. Pero esto siempre conversado en conjunto con el doctor de cabecera, porque lo que no se quiere es que pues la persona tenga una recaída, se desmaye e ir a urgencias, porque estos casos de verdad que son son serios, y la persona puede perder la vida si no hay un cuidado conveniente. Sí, yo creo que una de las cosas tal vez más preocupantes en este momento con este tipo de enfermedades o condiciones es esa, que la gente no es consciente de que esto te lleva a la muerte, ¿no? Y a veces uno no toma las precauciones, porque hasta donde sé, como bien lo dices con el tema del ejercicio, uno no puede en algunos casos ni siquiera hacer pesas y este tipo de cosas porque genera mucho estrés al cuerpo y el cuerpo no lo puede trabajar, y entonces, bueno, uno puede quedar en alguno de estos picos que sube el cortisol, y bueno, son algunos temas que vamos a seguir hablando aquí porque le quiero dar la bienvenida a Vanessa. Estamos muy contentos de que esté con nosotros esta noche. Y la verdad es que, bueno, estábamos hablando aquí un poquito este tema de la parte psicológica, cómo es este acompañamiento. Y en realidad, otra cosa que quería decir, a veces los médicos, como desconocen el tema, lo primero que hacen es que te envían al psiquiatra, para que el psiquiatra te dope, y ustedes disculpen, de verdad. O sea, los psiquiatras que nos estén viendo y todo lo demás, pero a veces pasa eso con los médicos y te mandan que te den ansiolíticos. Y la gente como, vaya para allá, sigo trabajando, pero en realidad más allá de eso le quiero dar el espacio tan bonito que tiene la terapia para poder llevar una enfermedad, una condición, un duelo, porque sí, es un duelo y es algo importante. Y si usted está pasando por una condición como esta, ya sabe, ahorita vamos a ver tal vez un poco los síntomas, qué síntomas podemos ver para que usted que nos está viendo, que nos está escuchando, también pueda tomar sus precauciones y saber en qué lugar puede buscar. Entonces, pues, más información al respecto y sobre todo acompañamiento. Una de las cosas por las que hemos hecho Sanamente es para que ustedes sepan que no están solos en todos estos temas que a veces nos aquejan y que están ahí, y a veces hay personas que tienen mucha familia a su alrededor y mucha gente a su alrededor, pero podrá haber otros que pues tal vez no tanto. Entonces, para eso estamos aquí. Buenas noches una vez más. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, bien, gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia sobre las enfermedades raras del sistema endocrino. Y bien has dicho, muchas veces podemos aún tener mucha familia, pero cuando uno enfrenta el reto de un diagnóstico, no es fácil que el resto entienda lo que estás viviendo, se coloquen en tus zapatos y te den un acompañamiento apropiado. Es de ahí la importancia de la ayuda profesional y de crear comunidad con otros pacientes que sí pueden comprender lo que estás atravesando. Sí, esa parte de la comunidad me gusta mucho, porque en verdad cuando uno afronta una cosa como esta, uno está solo. Cuénteme por qué inicia esto. Perla me dijo, bueno, es que ella fue, entonces cuénteme eso, cuénteme un poquito sobre usted, cómo llegó a este espacio. Claro. Mira, algo importante es que las enfermedades raras afectan a una minoría de la población. Eso hace mucho más difícil encontrar un par que tenga la misma condición y pueda compartir experiencias. Cuando a mi hijo lo diagnosticaron a los 2 años, no había otro paciente como referencia en Panamá. Escribió una organización en Estados Unidos, me dijeron en Panamá hubo alguien que no era un extranjero viviendo en Panamá, pero era un adolescente. No me lograron dar el contacto y la chica de Estados Unidos me dijo, bueno, crea algo. Estaba atravesando mi propio duelo
como trabajadora social que soy, entiendo la importancia de la atención integral y agarré yo misma mis piecitos, fui al centro de salud y pedí atención psicológica, por lo cual recibí un acompañamiento muy significativo que me ayudó a gestionar mis emociones, a vencer la ansiedad, el temor a la muerte, porque uno decide en qué se va a enfocar. Como padre, lo primero que uno piensa, mi hijo va a morir, porque previo habíamos tenido un sobrino con hiperplasia suprarrenal congénita, que también es una enfermedad rara, con un mayor índice de incidencia, y había muerto por una crisis adrenal cuando iba a cumplir 4 años. Así que ya había como un duelo posterior en mi vida, y estaba muy enfocada en ese temor de que pudiese morir mi hijo. Y luego me da una doctora los medicamentos de un niño y le pregunto, ¿por qué? Me dice que el niño murió en urgencia por una mala atención, porque los médicos desconocen las enfermedades raras y desconocen cómo actuar ante muchísimas de ellas. Entonces el desconocimiento es nuestro peor enemigo, por eso el lema de la organización es: el conocimiento es poder y salva vidas. El saber que había recibido los medicamentos de un niño que murió por falta de información me tocó y me quebró el corazón. Los trabajadores sociales solemos ver donde hay problemas, oportunidades, y dije, tengo que crear algo. Y empecé a generar esta comunicación en redes sociales. Para mi sorpresa, porque yo no soy tan joven como ustedes, abrí un Facebook y comenzaron a llegar solicitudes y yo aceptaba y decía, oh, wow, o sea, jamás esperé eso. Hay más de 1.500 personas en ese grupo que creamos hace 11 años. Gente de todas partes del mundo, habla hispana, peruanos, colombianos, chilenos, hasta españoles. Y cuando le dan un diagnóstico no saben qué hacer. Y yo digo, bueno, yo con mi hijo hago. Entonces comienzo a compartir experiencias, pero también comienzo a aprender de las experiencias de ellos. Eso para mí fue muy sanador. Y empecé a buscar espacios para darle visibilidad a la condición, a las enfermedades raras. Organizaciones como APLAFA, los cuartos de urgencia me daban el permiso para pararme y hablar, para poner murales, para participar en ferias. Y así fue como cuando compartí con mi compañera de trabajo en ese entonces, Perla, y fue la primera voluntaria que se sumó a la Asociación de Pacientes. Y orgullosamente hoy es parte de nuestra junta directiva y es un pilar fundamental para la atención y el acompañamiento psicológico, esta docencia y esas cosas que a veces desconocemos, que son importantes como cuidadores para poder cuidar apropiadamente a nuestros hijos, que todo empieza por nosotras. Entonces, es así. En Panamá las enfermedades raras afectan a menos de 1 de 2.000, así que imagínate, hasta hace un año llegó a la organización una niña de 7 años con la misma enfermedad de mi hijo, referida por el Hospital de Especialidades Pediátricas. Antes vino a trabajar a Panamá una brasileña que conocí por el grupo de Facebook y me dijo, voy a mudarme a Panamá, ¿qué tal todo allá, la atención en salud? Me tocó orientarla. Entonces la comunidad ha ido creciendo, somos muchísimos en redes sociales, pero en Panamá como familia panameña con alguna de estas condiciones somos entre 15 y bueno, hace poco se nos sumaron unos pacientes, así que ya somos 17 familias con diagnósticos distintos. Las enfermedades del sistema endocrino son muchas. Empezamos como enfermedades suprarrenales porque era la condición que tenía mi hijo, la que tuvo mi sobrino. Las suprarrenales están sobre el riñón. Sobre los 2 riñones hay unas glandulitas chiquititas del tamaño de una uva, ¿sí? El dedo pulgar, pero son poderosas. Aquí en el logo pueden ver que las glándulas suprarrenales las representamos como 2 niños activos, llenos de energía. Qué interesante. Sí, claro, porque entonces digo, oh, wow, ya sea, chiquita y poderosa, sin las glándulas suprarrenales no podemos vivir. En ellas se producen las hormonas de crecimiento, las hormonas de desarrollo sexual, el control de la presión arterial, el azúcar, el estrés, el cortisol para manejar el estrés y muchos otros funcionamientos que realmente no somos conscientes. Cuando ellas están destruidas en un 90%, aparece la enfermedad de Addison. O sea, ella no está trabajando, ella está ahí dormidita, no está produciendo ni hormonas y el cuerpo empieza a resentirlo. Las señales de la enfermedad de Addison: oscurecimiento en la piel, vómitos, diarrea, constante enfermedad porque se debilita el sistema inmunológico, Claro. Pérdida de peso. El oscurecimiento en la piel se da tanto en las mucosas, los labios se oscurecen, las palmas de las manos, hay unas sombras que se pueden ver en el contorno de los nudillos. Y mira, la primera vez que se descubrió la enfermedad de Addison era en 1855. 153 años después nace mi hijo y a los doctores se les fue. No lo pudieron ver. Pasaron 2 años en que mi hijo estuvo constantemente enfermo. Era un niño risueño. Sí, cuando un niño así gordito, uno se está lleno de vida. A pasar a ser un niño con un estado de nutrición débil, sin fuerza, con otra característica, 0 energía, mucha fatiga.
Y una doctora fue muy consciente y empática y me dijo, tu hijo no tiene nada del corazón, no es normal que tenga ese color en los labios, usted no se va de aquí hasta que alguien le diga que tiene su hijo. Levantó el teléfono, le dijo a alguien, ¿me puedes dar un cupo extra? Fui a donde esa persona, era la dermatóloga, me dijo, pero habría que hacerle una biopsia. Levantó ya el teléfono, llamó a otra persona y llegó el doctor Grimaldo y solo lo vio y dijo, ese es un Addison, vaya que lo hospitalicen. La experiencia y el conocimiento salva vidas. Es por eso la importancia de espacios como este para darle visibilidad a la enfermedad, para darle visibilidad a los temas, porque también está el Cushing. Ahorita están en las redes sociales Amy, no recuerdo el apellido, es una comediante que declaró que tiene Cushing. Entonces ocurre lo contrario a la enfermedad de Addison. En el caso de ella, su glándula está demasiado activa, produciendo exceso de cortisol, produciendo exceso de hormonas que generan un sobrepeso. Exacto. Todo eso pone en riesgo la vida. Poco cortisol, pocas hormonas, produciéndose poco mal funcionamiento del cuerpo, pone en riesgo la vida en ambos casos. He tenido pacientes con Cushing que han fallecido porque las afectaciones ya son muchas. Y en el caso de la enfermedad de Addison, ha habido pacientes que han muerto por una crisis adrenal porque no tienen tratamiento médico o porque no saben cómo responder ante una emergencia, porque también hay alertas de cuando puedes tener una crisis adrenal y son el estrés emocional o el estrés físico, excederse en ejercicio, estar en un accidente de auto y tu cuerpo reacciona de manera que colapsa porque no tiene el normal funcionamiento para manejar el estrés. Mi hijo a los 3 años se desmayó cuando escuchó que el perro se murió, quedó inconsciente, tuvimos que correr a urgencia y en urgencia recibiendo una inyección de cortisol, volvió en sí. Hemos estado 18 días hospitalizados por cosas como una herida que no sana, 8 días hospitalizados por una diarrea, lo que para ti, para mí es normal y nuestro cuerpo puede enfrentar, su cuerpo no. Es por eso la importancia del bienestar integral, que aprendan a gestionar las emociones, el autocuidado, porque eso es como quien dice, ok, tomo mi tratamiento médico de por vida, no es 6 meses, de por vida 2 medicamentos diarios mínimo, dependiendo de cómo va avanzando el paciente. Pero además, yo le digo a mi hijo, él de chiquito sabe contar hasta 10, respirar profundo, porque además es casi como bravucón. Entonces yo digo, ok, ¿tú te quieres desmayar y correr al hospital? No, entonces usted tiene que aprender a gestionar sus emociones, agárrese los deditos, abrácelo, respire. Y bueno, he podido aplicar esas cosas como mamá, pero no es fácil, pues realmente necesitamos más conciencia de los médicos, de los cuartos de urgencia. Yo he ido a cuarto de urgencia con la nota de mi médico, donde dice qué hacer en caso de emergencia. Mi hijo ha entrado en cuarto de choque porque no la atendieron oportunamente y luego el doctor dice, pero no sabía que tenía esa enfermedad. Es que necesitamos que la atención sea breve, sea rápida para salvar la vida, porque el cuerpo está, como quien dice, debilitado ante todo un choque, ya sea emocional o de enfermedad. Entonces hay mucho de qué hablar del tema, pero sí es importante. John F. Kennedy, un presidente estadounidense, tuvo la enfermedad de Addison y muchas otras personas famosas también han tenido o Cushing o alguna enfermedad producida en la pituitaria, que también son raras, el hipotiroidismo congénito. Bueno, gracias a Dios se puede detectar la mayoría de estas enfermedades metabólicas a través del tamizaje neonatal. Tenemos una ventaja como organización allí, pero todavía hay muchas otras enfermedades que también se pudiesen incluir en el tamizaje. Entonces la tarea es como mucho, ¿no? Luchar por un tratamiento que no hay en Panamá, que el tamizaje se amplíe a otras enfermedades raras, no solo del sistema endocrino. En Panamá habemos muchísimas organizaciones de pacientes en torno al tema de enfermedades raras, que hacen un trabajo extraordinario, que nos unimos bajo una alianza que le da visibilidad entonces a cada causa y nos convertimos en voceros de la problemática que todas tenemos en común: diagnóstico y tratamiento oportuno, acompañamiento médico, acceso a, como hablabas antes, a laboratorios que hay que pagar fuera porque no lo va a hacer seguro y son costosos, y si no tengo seguridad social, entonces es mucho más difícil poder tener ese seguimiento médico que requiere laboratorios, exámenes para medir la estatura ósea. Entonces las familias enfrentan muchos retos que no solo se convierte en un gasto y un golpe, un impacto a la economía familiar, sino también a las emociones. A las emociones, a veces sentirse aislado, porque en el caso de otras enfermedades requieren muchos ajustes. Si un niño tiene una discapacidad física o una discapacidad cognitiva, las limitaciones se van al área educativa, requiere un apoyo especializado. Lo importante, y agradezco esta oportunidad de
en este mes, qué raro, y hoy este mes tenemos un 29, qué chévere. Sí. Pero cada último día de febrero, por ser un mes así extraordinario, se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras, buscando darle visibilidad al impacto que estas tienen en la familia y buscando sensibilizar y concienciar a la población para que nos respalde en las actividades y los programas que hacemos para llegar a más pacientes y poderle dar el apoyo que requieren. Ya llevamos como organización 7 meses proveyendo medicamentos, porque el Seguro Social también se queda sin el medicamento y luego las familias recurren a la organización de pacientes. Entonces, somos un apoyo y un brazo fuerte para el Estado, porque resolvemos problemáticas y porque intervenimos de manera preventiva también. Yo pienso que una de las cosas aquí más importantes es el querer. Así es. Porque realmente, o sea, todo lo que hemos escuchado ahorita empieza desde el amor. Así es. Desde el amor, del acompañamiento. Estas cosas a mí me ponen bien así emotiva porque realmente es una situación que, como hemos visto, y yo le comentaba a Perla y a todos los que nos están viendo, que nosotros ya hemos tenido a la gente de disautonomía, estuvimos también con Natalie de lupus, apalupus. Exacto. Entonces, todas estas causas han sido movidas por la falta de, porque queremos hacer comunidad, porque no queremos estar solos. Así es. Y porque juntos también podemos ir educando a los médicos, a las Así enfermeras, es. al Estado, a los docentes. a los docentes, a todas estas personas. Era una de las cosas que comentaba cuando vino el equipo de disautonomía, porque el niño tiene que estar en la escuela Así y es. va a faltar y van a pasar muchas cosas que a veces la escuela no entiende. Y qué importante es que nosotros podamos tener este conocimiento y también las personas que estamos alrededor, porque no solamente en la escuela, en todos los lugares donde ese niño, donde ese adulto, donde ese Así joven es. participe, debemos tener ese conocimiento. Ok, quiero saber, ¿tenemos algún mensaje? ¿Sí? Vamos a ver los mensajes, pues. Vamos a ver. Por favor, escríbanos, ¿ah? Es importante que nos escriban, que nos manden sus saludos, que hagan sus preguntas y por favor me repiten cuál es la cuenta para poder buscarlos, seguirlos, porque me parece que es una información súper importante. Una de las cosas más importantes aquí es que no importa si usted lo sufre o no lo sufre, lo tiene o no lo tiene, pero usted tiene que tener el conocimiento. Usted tiene ese contacto ahí guardado, lo guarda en las redes y si alguna cosa pasa, entonces usted ya sabe cuál es. ¿Cuál es la red? Claro, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook como @SOESPanamá, @SOESPanamá. Allí nos encuentra y bueno, prontamente en nuestra página web para que puedan encontrar contenido, información valiosa, porque no es solo un diagnóstico, porque el sistema inmunológico, porque hay siempre digo, un fallo genético. También cuando tomamos en exceso o de manera inapropiada todo lo que son corticoides, podemos afectar nuestra glándula suprarrenal y enfermarnos. Es decir, por mal uso del medicamento. A veces te dan un tratamiento por 5 días y uno dice, ya me siento bien al segundo día y lo corto. Lo paro bruscamente. Nuestro cuerpo se resiente y la glándula suprarrenal se enferman. Interesante. Vamos aprendiendo juntos aquí, ¿ah? De verdad que sí. Saludos Orlando, sanamente, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver. Bendecida noche, Fanny, saludos. Saludos, Lucy, espero que estés bien. Aquí aprendiendo juntos. Querube, buenas noches, gracias por interesante tema, sanamente. Aquí estamos, aquí estamos. Una consulta, ¿estas enfermedades pueden prevenirse antes de ser diagnosticadas? Si se nace con ella, ¿puede detectarse en el embarazo? En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, sí, porque allí se da porque se hereda un gen mutado de papá, un gen mutado de mamá. Sí tiene un acompañamiento genético porque se da antes de embarazarse o durante el embarazo. La prueba genética te pueden mostrar si hay alguna probabilidad de que el niño o la niña nazca con una condición. Por experiencia personal les comento que mi segundo embarazo fue así, muy guiado por el departamento de genética, previo al embarazarme, luego durante el embarazo para detectar alguna posibilidad. Entonces sí se puede controlar hoy día, la ciencia avanza y podemos tener todas esas posibilidades de evitar. Ok, y entonces igual también es esta parte importante porque hablaba que en el tamizaje ya también hay cosas que van avanzando. Claro que sí, el La tamizaje detecta la hiperplasia suprarrenal congénita y el hipertiroidismo congénito, dos de las
de las 7 enfermedades que vemos acá como organización. Interesante. A veces uno piensa que la tecnología no es muy buena y quiere alejarse de ella, pero miren qué importante es que desde ese momento nosotros tengamos esta información. Buenas noches, muy buen tema. Hay necesidad de información y gracias a programas como este se llena un vacío informativo. Totalmente. Y más allá del vacío, más allá con personas como ellas que están en este espacio, porque uno busca en internet y cuando uno busca en internet sale tanta información que cuando a uno le dan un diagnóstico, uno de verdad uno piensa, ya me voy a morir porque aquí no hay nada. Exacto. Entonces, qué complicado es, y como yo lo volví a decir, a veces hay médicos, lastimosamente, que no son como tal vez un poco más cuidadosos en estas cosas. Y bueno, pues no sé, se va la persona y uno queda en un cuarto de urgencias, uno queda en una cuestión también sin saber qué hacer. Claro. Jessica, muchas gracias por tan interesante programa y a la Fundación Mis Respetos, hacen un gran trabajo, definitivamente. Gracias. De verdad Gracias. que sí. Ok, perfecto. Bueno, no sé qué les parece si nos vamos a una pausita para que vayan. Es que está tan interesante que no iba a decir que íbamos a una pausa, pero realmente creo que es importante que podamos tomarnos una pausa para que el cerebro ahí vaya con la información y para que también puedan pensar en otras preguntas, tomando en cuenta que tenemos aquí a 2 especialistas, pues es importante que nosotros podamos utilizar esto. Antes de irnos a la pausa, hablamos de las enfermedades raras y iba a hacer un comentario. O sea, este año maravillosamente tienen un día más para seguir promoviendo toda esta prevención. Así que ahorita que regresamos de la pausa, me gustaría saber por qué se celebra en el mes de febrero y bueno, toda la otra información que tienen, que sé que tienen, porque una hora no basta, para conocer mucho más de estos diagnósticos. Qué gusto. No se vayan, que ya volvemos. Conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que para mí siempre es una alegría muy grande compartir con todos ustedes. Aprovecho este momento para mandarle un saludo a todos los que están en Centroamérica, que siempre nos ven. Mi corazón está con ustedes, a toda la gente en El Salvador, que yo sé que en las casas formativas a veces ven sanamente, así que un saludo a todos, al Padre Carlos, a todo el mundo de verdad que nos está viendo. Bueno, nos fuimos antes de la pausa, yo preguntaba por qué se celebra en febrero el Día de las Enfermedades Raras, y yo no sé, yo tengo un tema con eso de enfermedades raras porque me parece como... Pero, de todas maneras, quiero saber un poco más de eso. Bueno, como sabemos, muchas de las enfermedades muy conocidas, popularmente conocidas, tienen un día en el que se conmemoran y se le hace, se le resalta para dar visibilidad y detención oportuna. Y no había nada para las enfermedades raras que existen. Yo estoy segura que desde antes de Cristo. Claro que sí. Y es así como la iniciativa nació en Europa. Eurordi es una organización europea que abraza a otras organizaciones que ven en España y todo el continente europeo el tema y decidieron elegir febrero porque precisamente con esto de los años bisiestos, hay un día más, y eso es raro, eso no es común, lo que pensé, pero... eso no es frecuente, entonces dijeron febrero es el mejor mes para tomarlo como el lema y darle resalte a las enfermedades raras. Entonces por eso se celebra el último día de febrero, ya sea que sea 28 o 29, usted elige el último día y en Panamá nos tomamos todo el mes y todo el año porque realmente no hay que parar de darle visibilidad al impacto, a las consecuencias o a las señales que tienen estas distintas enfermedades raras en el paciente. Hablar de un síntoma es complejo. Yo creo que todo el mundo sabe cuando se siente bien y cuando no. Ya tu cuerpo te está dando un mensaje y eso debe permitirte buscar la ayuda médica necesaria para garantizar saber qué es lo que te está afectando. Hay más de 6.000 enfermedades raras detectadas. ¿Por qué se denominan raras? El doctor lo dijo simple, ese es un concepto numérico. En estadística, la menor prevalencia, baja prevalencia, es raro, o sea, afecta a la minoría. Y cuando buscamos en la definición en la Real Academia de la Lengua, por eso digo, no se estresen. Raro dice, extraordinario. Oh, wow, esto que ocurra no es común, ocurre pocas veces, a pocas personas afecta. Y es por eso el término raro. Hay personas que le dan una connotación negativa. Nosotros siempre hemos abrazado la connotación tal como lo dice el diccionario. Es algo extraordinario que ocurra. Es algo poco frecuente, poco común y afecta a una minoría. Entonces, ¿qué queremos reflejar? Que a pesar de enfrentar retos, y me hubiese gustado invitar a otras mamás que vinieran con sus hijos, la gente está celebrando los fines de vacaciones, están en el interior, pero quería también traer a mi hijo y yo le digo, no importa el reto que tú atraviesas en la vida, lo importante es la actitud con que lo hagas. O sea, no importa la enfermedad, no importa, como me dijo ayer una magistrada, si estamos parchados, lo importante es que estamos vivos y podemos hacer mucho con la vida. Cambiar de vivir el duelo a decir, ¿cómo apoyo? ¿Cómo comparto mi experiencia para que otros no atraviesen lo mismo? Fue un viacrucis vivir 2 años sin saber qué. Claro. Llega mi esposo. Tratamos de no recordarlo porque es fuerte. Nadie puede entender cómo se siente. Sí. Pero trasladar el foco de lo negativo a decir, ¿cómo yo puedo aportar para generar un cambio en Panamá? ¿Cómo yo puedo evitar que otro niño muera en urgencia? ¿Cómo yo puedo ayudar a que las políticas públicas se ejecuten? ¿Cómo yo puedo como ciudadano, que es un deber participar para transformar una problemática? Debería ser la mentalidad de todos. No ser parte del problema, decir cómo yo aporto a la solución. Y el trabajo voluntario, porque yo digo, yo tengo un hijo con una enfermedad, tuve un sobrino que hubiese tenido hoy 21 años, pero Perla no tiene a nadie, pero tiene la empatía, el compromiso social, empático, y dice, yo quiero ayudar. ¿Cómo ayudo? Y gente como Perla, gente como tú, que nos da la oportunidad y nos das voz, es lo que necesitamos. Espacios como este, para salvarle la vida a alguien, que hoy puede estar en una cama hospital o un cuarto de salud mental porque
no le creen a los síntomas que dice sentir o a la falta de energía para vivir. Eso yo creo que es súper importante. A veces nosotros, estando fuera de esto, pensamos que la persona es vaga, que la persona no quiere, que la persona, porque hay unos que suben de peso, hay otros que bajan de peso, Exacto. y uno juzga tan fácil a la gente, a las personas, Así sin es. poder entender realmente qué es lo que les está pasando. Entonces yo creo que esa palabra es clave, la empatía. La empatía. La empatía. A veces la gente usa la empatía para cualquier cosa, así como dicen que tienen depresión, también son empáticos, pero en realidad eso va más allá del concepto que dice ponerse en los zapatos del otro. Esto es Exacto. actuar, esto es acompañar, esto es estar allí en la Así acción. Y yo creo que también una cosa muy importante es que cuando a uno le dan un diagnóstico, uno aprovecha más la vida. O sea, Total. viéndolo como lo acabas de decir, Sí. de ponerlo de lo negativo a lo positivo, tú dices, tengo que vivir bien, porque es que si ya me están diciendo una cosa como esta, claro que el duelo es una fase, Claro. pero luego de esto tú dices, ¿qué tengo que hacer para mejorar? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor? Y que esto no sea solo, ¿saben? Uno puede vivir con un diagnóstico siempre y cuando uno se cuide, uno haga las cosas de una mejor manera. Claro. Y claro que para algunos hay unos fines que uno no quisiera, en los momentos que uno tampoco quisiera, Claro. pero que se conviertan en esa minoría. Y por Así eso me es. parece que es importante que todos tomemos acción, que todos tengamos ese, aunque sea muy pequeño, por eso les dije, probablemente ustedes no conocen a nadie así como Perla, ella, pero tenía la información, llegó al lugar y está presente en estos momentos. Entonces, usted guarde ahí las redes sociales y ya si usted sabe de alguien que está pasando por alguna situación, entonces es un espacio donde uno puede ayudar. En realidad en Panamá tenemos endocrinos, pero yo creo que necesitamos más en los espacios públicos, porque una cita con un especialista sabemos que no es tan barata y no es fácil, porque sacar una cita también con un especialista siempre toma tiempo. Antes se decía que solamente era en la parte pública, pero en la parte privada también. También. Y conozco pacientes que vienen desde la frontera a atenderse con médicos, esperar todo el día. O sea, son situaciones complicadas que tal vez el que nunca las ha pasado pues pensará que no existen y que eso no es así, pero ya Claro. las personas que las tienen que vivir, qué complicado puede ser. Entonces, si está en su camino alguna persona que necesite algún apoyo de este tipo, pues usted ya sabe desde su empatía, desde sus ganas, cómo poder aportar. Si uno quiere ser voluntario, ¿cómo uno puede hacer? ¿Dónde llama? ¿Dónde busca? Claro, a eso iba. Bueno, nos pueden escribir en redes sociales y quería hablar preciso de eso. Tenemos un asesor médico, un endocrino panameño que vive en Arizona. Nos vimos luego de que él aceptara la invitación a ser nuestro asesor, porque atendió a una chica que estaba diagnosticada con Cushing. Cuando él revisó los dos, me dijo, no, ella no tiene Cushing. Asesoró a la familia, le dijo, ¿quién es tu doctora? Voy a hablar con tu doctora. Y descartó el diagnóstico errado, porque también suele ocurrir. Sí. Entonces, yo digo, ¿cómo gente que no me conocen, que nunca me han visto, desde la distancia, dice, yo puedo aportar con mi experiencia, Claro. y lo está haciendo? Admiramos mucho al doctor Ricardo y necesitamos médicos, nutricionistas, psicólogos, cualquier persona con cualquier profesión que dice, ¿cómo ayudo a la familia? ¿Cómo me sumo a la asociación? Tenemos muchos sueños y proyectos dirigidos también al área educativa que pronto vamos a estar compartiendo con la red de seguidores y buscando darle esta visibilidad a las condiciones, a la discapacidad, a la inclusión, que es muy necesario. Escríbanos en redes sociales y con gusto le pasamos el formulario para que usted llene todos sus datos y pueda pasar entonces por un proceso de inducción y ver cuáles son sus experiencias, dónde está usted, cómo desde la virtualidad, porque no tiene que estar en Panamá. Claro. Tenemos una chica que tiene la enfermedad de Addison, vive en Ecuador y va a dar terapias a los adolescentes con su profesión, que también es psicóloga, como nos dijo el sábado. Entonces usted puede estar en otro país, pero puede aportar a lo que estamos viviendo y haciendo desde Panamá. Sí, ahí yo me gustaría poder aportar algo ahí. En realidad no importa la profesión, si eres estudiante universitario, nosotros en realidad pues tratamos de gestionar, realizar actividades, el manejo de las redes, el tema de los diseños de afiches. Eso parece fácil, pero a veces Es bien complicado. Claro, porque en realidad pues hay un horario de oficina, hay un trabajo que hacer También. antes, está el tema familiar y somos muy pocos en realidad, somos muy poquitos haciendo
tratando de hacer y querer hacer muchas cosas, de verdad que sí, precisamente para dar prevención, para informar. Ahí tenemos para la cuenta. psicoeducar, Claro. exacto. Así que nos Claro. encantaría poder tenerlos, poder tenerte a ti precisamente para que nos puedan apoyar desde lo que puedas, porque en realidad es precisamente, es como dar un poco de mi tiempo para apoyar a una causa y puede ser esta, puede ser la que tú elijas en realidad, pero donde tú te Claro. sientas que en realidad estás dando esa milla extra o ese granito de más. Gracias. Importante. A ver, recomendaciones para pacientes, familiares. Una vez que veo tal vez síntomas, ¿dónde acudo? Y una vez que ya tengo el diagnóstico, ¿qué puedo hacer? Claro, mira, mi primera recomendación es siempre acudir al médico y no quedarse con una sola opinión. Si tu hijo, tu familiar, si tú misma sientes que no mejoras con una atención médica por un tiempo muy prolongado, atrévete a buscar otra opinión médica. Pues sabemos ya que son enfermedades poco conocidas y puede ocurrir que el médico tratante no tiene el conocimiento de lo que te está afectando. Si ya tienes un diagnóstico, busca ser parte de una comunidad de pacientes en tu país o fuera del país, porque a nivel internacional hay muchos otros grupos de los cuales aprendemos y también podemos participar de forma virtual. Qué bueno por la virtualidad que nos une, ¿no? Rompió muchas barreras y eso es una gran ventaja. Si tienes un tratamiento médico, síguelo al pie de la letra. Siempre anotas tus dudas para que cuando vayas a la cita puedas conversar con tu médico y compartir todas las dudas e incertidumbres que tenga. Busca apoyo psicológico porque nunca está de más. Es un acompañamiento que se requiere por tiempo prolongado porque en muchas otras enfermedades pasas por muchas fases, Claro. por muchos cambios y el acompañamiento psicológico es vital. Así que siempre busca mantenerte ocupado, gestionar las emociones apropiadamente, nutrirse apropiadamente, porque definitivamente todo eso ayuda al cuerpo a vivir mejor. Claro, y yo creo que, y bueno, también con algo que ya yo comenté, que es el tema de que a veces a uno lo mandan al psiquiatra. Si a la persona la mandan al psiquiatra, uno va al psiquiatra, o sea, es algo que también hay que hacer. No quiero invalidar esa parte porque uno tiene que ir al psicólogo, para nada. Uno puede hacer las dos cosas siempre y Así cuando es. sea un procedimiento también oportuno, porque a veces uno puede darse cuenta como paciente que tal vez no es por ahí, yo busco otra cosa. La importancia, como siempre se los he dicho, de la psicoterapia es un espacio de autoconocimiento, de aprender a poner límites, de amor propio. Hoy en la mañana estaba conversando con una amiga y me hablaba, tú siempre hablas del amor propio. Sí, el amor propio empieza con un autoconocimiento. Eso es importante tenerlo. Cuando uno se autoconoce, no solo entiende de su gestión de emociones, sino que también se da cuenta si uno se siente mal. Tal vez uno se da cuenta si esas libras de más o menos tienen algo que ver que no es con mi alimentación, pero todo comienza con el autoconocimiento. Entonces, como ya saben, tenemos terapias virtuales, presenciales, a la distancia, hay de todo tipo. Entonces, busquemos estos espacios que nos van a ayudar definitivamente en diferentes momentos de nuestra vida. Y en estos momentos en donde uno pues tiene algún diagnóstico del que sea, porque no necesariamente de este tipo de enfermedades, pues va a ser oportuno para ustedes. Un mensaje breve, porque no sé por qué, pero el tiempo se pasó volando. Entonces, un mensaje breve de cada una para finalizar. Bueno, de mi parte, yo en lo personal considero que es muy importante que no solamente el paciente tenga una atención o pueda ir a un psicólogo, al psiquiatra, donde te sientas más pues tranquilo, seguro, sino que también los cuidadores. Porque los cuidadores son las personas más importantes y sobre todo cuando nuestros pacientes son pacientitos, son niños, niñas que tienen un diagnóstico muy temprano, a los 2 años, al año y medio o a los meses. Entonces, para mí es muy importante que la mamá, el papá, ese núcleo también pueda gestionar sus emociones, se sienta acompañado, porque no es fácil que te den un diagnóstico. Si de por sí ya un adulto conoce que tiene un diagnóstico, una enfermedad, es duro, es difícil, pues si mi hijo, mi hija lo tiene, asumo que también debe ser hasta
doble el golpe, ¿no? Porque pueden venir culpas, frustraciones, mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha angustia, mucha ansiedad por pensar tanto en lo que puede ocurrir en el futuro. A veces ocurren algunas situaciones donde podemos achacar como mi responsabilidad y por esto ocurrió esta situación. Entonces para mí es muy importante que puedan tener espacios, ya sea grupo de apoyo, ya sea que estés en alguna asociación o alguna comunidad donde te puedas respaldar, o si tienes la oportunidad también de ir a buscar apoyo psicoemocional, yo en lo personal te lo recomiendo. Gracias. Claro, de mi parte, bueno, mis palabras o mensaje final sería igual para las cuidadoras, para los padres. Hay que fortalecer la red de apoyo, el cuidador se cansa, también necesita espacio para sí, cuidar de otros, sobre todo cuando adicional, porque todo niño requiere cuidado, pero cuando tiene un hijo con una condición demanda un mayor esfuerzo, porque son citas continuas, terapias, Claro. Los cuidadores tienen también que descansar y también participar de espacios donde te sientas útiles y puedas despejar tu mente y saber que lo que tú estás viviendo y tu experiencia puede ayudar a otros. No hay nada más curador, más sanador que el amor y la bondad de otro ser humano. Entonces, pasemos del rol de estoy siendo afectada a decir cómo yo puedo también ayudar. Cuando empiezas a ayudar a otro, te enfocas menos en lo que tú estás viviendo y eso es sanador. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a nuestras invitadas de la noche y sobre todo a todos ustedes que están aquí aprendiendo juntos. Como yo siempre les digo, aquí estamos todos al mismo tiempo aprendiendo, entonces qué importante es que podamos esta información que tenemos de la noche de hoy compartirla con otras personas, y esto me lleva a recordarles que este programa va a quedar aquí grabado para que ustedes lo puedan ver posterior y lo sigan compartiendo, porque esta idea pues nace para que ustedes lo puedan llevar. Y es información que es gratuita, que está siempre ahí, o sea, es una cuestión que deberíamos utilizarlo, yo creo que más. A veces no sabemos sacarle el jugo a las herramientas y a las cosas que nos dan. Así que ya saben, compartan, métanse al Instagram, busquen a la asociación, busquen a Perla, que siempre tiene técnicas de bienestar. De verdad, Claro. tenemos herramientas, estamos allí, entonces no olvidemos que las tenemos. Redes de apoyo fortalecidas, eso es una cuestión importante, vital, así que bueno, muchísimas gracias entonces a todos una vez más, igual gracias a Jesús y a Yanio que están en los controles, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Saludos. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando